seguir manejando hacia adelante, hay que mirar en el espejo retrovisor, porque si no podés chocar el país. Retrovisor. Lo que realmente importa de la semana que pasó para encarar la semana que comienza. Retrovisor. Domingos, 21 horas o después de los partidos. Tenemos en el aire en este momento al padre Sergio Lamberti, que también emitió un comunicado, lo escuchamos por las redes de una manera muy digna, preocupándose con el tema. Muy buenas noches, padre Lamberti, bienvenido a Radio Rebelde, bienvenido a Retrovisor. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Enrique, saludo a vos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, padre, por atendernos. Sabemos que recién termina su misa, y bueno, es un domingo, ha tenido un final de semana agitado, ¿no? Sí, bastante agitado. A partir fundamentalmente de las noticias del día viernes, sí, por la mañana, ya media mañana, cuando nos enteramos de lo que había pasado con don Héctor Corbalán, sí, el esposo de María Rosa, con quien hablaron ustedes hace un momento, ¿sí? Que forma parte de su comunidad eclesiástica, ¿no? No, a ver, yo estoy atendiendo 2 parroquias en los barrios periféricos de la ciudad capital, parroquia de Guadalupe y Espíritu Santo, pero el acompañamiento a los campesinos viene por mi servicio pastoral como delegado diocesano para la pastoral social y derechos humanos, ¿sí? De la diócesis de Santiago del Estero. Así que en ese sentido andamos acompañando lo que es la promoción de los derechos campesinos, la promoción de la organización, de la defensa de sus tierras, del agua, acompañando procesos de acceso a la justicia, que es un derecho bastante vulnerado en nuestra provincia. Así que por eso me toca acompañar. Conozco a María Rosa, ella y a su esposo, sí, Héctor, porque son activos participantes de estos espacios de comunión y de participación, de promoción de la organización. En el caso de ellos es la mesa parroquial de Nueva Esperanza, que comprende a todas las comunidades, Enrique, del departamento Pellegrini, bien allá al norte de nuestra provincia, uno de los departamentos con más conflictos por cuestiones de tierra, ¿sí? Sí. ¿Y cuál es su visión en este momento, padre? La visión, a ver, hay una expresión muy popular entre nosotros, los cristianos, que dice que vivimos con el Jesús en la boca, ¿no? En el sentido de que estamos por allí esperando que hechos violentos de esta magnitud ocurran. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque hay una violencia estructural de fondo, ¿sí? Y el Papa Francisco anda diciendo desde que asumió su pontificado, incluso en expresiones antes de que asuma como Papa, de que en la raíz de todos los problemas y en la raíz de toda violencia está la inequidad, ¿sí? Claro. Y la inequidad o la desigualdad, como quieras llamarle, en nuestra provincia, en todo el país, pero bueno, estamos hablando de Santiago del Estero, entre otras razones está la injusta distribución de las tierras, ¿sí? Y nosotros desde la fe en Jesús creemos que es un regalo de Dios, como todos los bienes, para ser distribuidos equitativamente entre todos sus hijos, ¿no? Bueno, la raíz de esta inequidad en la distribución de la tierra genera hechos de violencia, que a veces tiene estos desenlaces más, si vos querés decirle, graves, ¿eh? Hubo asesinatos en Santiago del Estero de campesinos, claro, sí, defendiendo sus territorios. Bueno, lo que pasó con Héctor Reyes Corbalán se enmarca en esa violencia estructural, por supuesto que tiene en la vida cotidiana
hechos muy, muy concretos. El que vayan a la policía a hacer una denuncia y la policía se niegue a tomarles la denuncia y les indique, no, más bien hacer una exposición reservada. O para que te recibamos la denuncia tenés que traer los papeles de propiedad del campo que dices poseer, ¿sí? O la justicia que tiene una mirada parcial respecto a los derechos garantizados por leyes, ¿no? de los campesinos, y que da más importancia a los derechos de los empresarios que dicen ser dueños de las tierras. Te paso un dato que habría que actualizarlo, porque esto es de un documento de la Iglesia. Enrique, si me permites, sí, tenemos un poquito de tiempo. Sí. Mira, estamos para eso, padre. Gracias, hermano. Estamos hablando de un documento que produjo la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado argentino de hace varios años atrás, cerca de unos 18, 20 años atrás. Se llama Una Tierra para Todos. Y que habla de esta inequidad, ¿no? Que está que es violencia ya de por sí y que es raíz de otros hechos de violencia. Santiago del Estero tiene un porcentaje de 10 empresas del agronegocio que concentran el 76,1% de las tierras más productivas. ¿Sí? Contra un 60% de pequeños productores o campesinos que solo poseen el 3,1%, Enrique, el 3,1%, ¿sí? Claro, equidad cero, ¿no? Equidad cero. Y por lo tanto, a ver, estos datos que te estoy pasando son de allá realizados, este documento con el censo del año 2002. A esta parte hubo muchísimo más ampliación de lo que llamamos la frontera agropecuaria, hermano, ¿sí? Que hizo que más empresarios terratenientes pusieran su mirada, digamos, en Santiago. Claro. Padre, hola, bueno, se cayó la comunicación. En cuanto la recurremos, hola. ¿Sí? ¿Me escuchas ahí? Sí, estamos con algún problemita en la comunicación. En algunos casos, detrás, digamos, con negocios poco claros y algunos ligados a lo que es el narcotráfico, ¿sí? Porque ves hechos, campos, digamos, que se compran, que después no ves ninguna actividad productiva, ¿sí? El lavado de dinero, Enrique? El lavado de dinero, digamos. Como lavado de dinero, no solo eso, sino también para el aterrizaje de avionetas que transportan droga, ¿sí? de un lugar a otro, ¿sí? Y sobre todo para ser distribuidas en el resto del país, desde el norte al resto del país. Hubo muchos procedimientos, eso es conocimiento público de algunos operativos, digamos, que pudo hacer la gendarmería o demás. Como el famoso caso de la localidad de Frías, ¿no, padre? Claro, por ponerte un ejemplo. Y otros casos, muchos de otros casos, precisamente en el departamento Pellegrini, ¿sí? Bien al norte de nuestra provincia, límite con Salta, ¿sí? De ese territorio estamos hablando. Así que se enmarca este hecho de violencia que ha sufrido la familia Corbalán en esta violencia estructural por la inequidad, ¿no? Y por la desigualdad en el reparto de la tierra y de los bienes, ¿sí? Padre, le quería hacer una pregunta fuera de contexto, del contexto de esta problemática, ¿no? Específica. Hay a veces en la comunidad cristiana, como hay también problemas en otras comunidades, ¿no? Católica, la persona que va a misa comulga
y después sale y se abraza con los mercaderes del templo. Sí. ¿Cómo se puede manejar esa cuestión, esa contradicción? Mira, es multicausal. De algunos los documentos le llaman el Papa Francisco la incoherencia entre la vida y la fe, ¿sí? Es un hecho producido por una multicausalidad de elementos. En primer lugar, debemos reconocer una de las causas es que la Iglesia a veces poco predica acerca del compromiso social, político y económico de los cristianos, es decir, desde una fe en Jesucristo y en su evangelio, en el reinado de la justicia, que tiene implicancias sociales, económicas y políticas. Estamos en deuda con eso. En segundo lugar, por supuesto, pasa por los procesos de fe que cada una de las personas viene realizando, ¿sí? Que no siempre comienza con una adhesión plena a Jesucristo y con todas las consecuencias de una conversión personal, familiar y social, que esa adhesión a Jesús, a su persona y a su proyecto de vida implica, ¿sí? Y después hay mucho de complicidades y de alianzas, hermano querido, ¿sí? Estos empresarios a veces llegan a los territorios y una de las primeras acciones que realizan como para ganarse la simpatía de la Iglesia es llegarse hasta las parroquias, hablar con los curas y ofrecerles, por ejemplo, arreglarles la capilla, los templos, claro. ¿Sí? O si hay colegios católicos, la posibilidad de brindar una ayuda. También intentan ganarse la simpatía de los comisionados municipales, ¿no? Ofreciéndoles alguna ayuda para algún proyecto o que van a ofrecer trabajos en la zona. Es complejo y hay que atenderlo en esta complejidad que tiene el hecho, como para decir, bueno, nos cuesta liberarnos de estas alianzas para hacer alianza con lo que nosotros como Iglesia creemos que es con los pobres, ¿no? Y por su liberación integral. Yo le preguntaba esto, padre, porque digo que estas cosas ocurren y la jueza puede convivir en el pueblo y el fiscal puede convivir en el pueblo, porque hay entre la gente más inocente del pueblo cierto desprecio para el campesino pobre y cierta admiración por el que viene con mucho dinero, con autos caros, etcétera. O sea que hay cierta complicidad cándida por parte del pueblo, ¿no? Y esto hace con que estas tropelías puedan ser cometidas con más facilidad, ¿no? Sin lugar a dudas. Y no solo esa percepción, prejuicios hay en los pueblos, sino en altas esferas del gobierno. En el sentido, a ver, yo escuché decir a gente de muy alto nivel del gobierno que los campesinos son signo de atraso y que el progreso para la provincia iba a venir por el lado de empresarios que vengan a invertir a la provincia. Por supuesto que eso lo podemos desmentir hasta con datos científicos, ¿no? Desde las mesas de tierra que están acompañadas siempre teniendo como sujetos protagónicos a los campesinos, que no a través de sus delegados, muchos integrados en el MOCASE, otros en las mesas territoriales de tierra y demás. Tenemos datos elaborados por gente muy seria, como por ejemplo el INTA, ¿sí? Gente que está trabajando en el ProHuerta, que tiene estudiado incluso por datos de los censos de los últimos años, que la mayoría de los alimentos, por ejemplo, que producen los campesinos son los que generan una riqueza impresionante. Claro. Y además alimentos sanos, ¿sí?
y contrarrestando todo un proyecto económico extractivista y exportador, ¿sí? Sí, como sí, el de la soja, y envenenador también, ¿no? Y envenenador. Y te agradezco ese dato porque me hace recordar que hace como 20 años atrás, ¿sí? La parroquia de Nueva Esperanza, el patrono ahí es San Roque, vino trabajando con un equipo de laicos y de campesinos, un análisis de la realidad donde ya denunciaban el uso de agrotóxicos esparcidos por avionetas que produjeron enfermedades mortales en niños, malformaciones, etcétera, sobre las escuelas, sobre las reparticiones públicas y sobre las familias, las casas de las familias también. De ese año te estamos hablando, ¿sí? Claro. Y en ese sentido, bueno, hay una lucha permanente también por frenar ese uso, invitaciones a las reuniones de las periódicas, de las mesas de tierra, a la gente de ecología de las provincias, del gobierno, ¿no? Claro. Digo, un trabajo permanente de diálogo para buscar juntos, ¿no? Soluciones a estas cuestiones, ¿sí? Bueno, cuando el ministro se disfrazó de planta, dije, bueno, se va a preocupar por los agrotóxicos, pero, en fin. Padre, le agradezco muchísimo la comunicación, lo felicito y le agradezco como ciudadano. Yo no soy religioso, pero le agradezco su compromiso como ciudadano, porque eso nos hace mucha falta. Es lo que necesitamos, y encontrarlo en ustedes realmente muy gratificante, padre. Yo les agradezco a ustedes, Enrique, y al medio al cual representas, desde donde estás trabajando y sirviendo una comunicación democrática, que se ocupen de esto. Realmente el departamento Pellegrini es uno de los departamentos que más ha sido transformado, ¿sí? Por la avaricia de unos pocos, de esta fiebre de la soja, ¿no? Lo que vos antes veías haciendo kilómetros y kilómetros de monte impresionante, ese monte santiagueño que te atrapa, hoy son miles y miles de hectáreas de soja de un lado, de maíz del otro, soja y más soja, bueno, con todo lo que eso implica de empobrecimiento, ¿sí? Porque se pierde la biodiversidad, claro, hermano. Por supuesto, y nosotros no comemos soja. Padre, nosotros tenemos un compromiso con la comunicación y un compromiso federal. Así que cuente con nosotros. Muchísimas gracias, Enrique, y que Dios los bendiga a ustedes y a toda la audiencia, ¿sí? Un gran abrazo, padre. Otro para ustedes, chao. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.